tenemos un sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Ese sistema inmunológico, pues, ya lo venimos teniendo todo nuestro tema genético, por historia, todos nacemos con un tema inmunológico, y bueno, esa va a ser la capacidad de nuestro sistema inmunológico a, digamos, combatir ciertos pues, agentes que puedan agredirnos, ¿no? Entonces, cuando hablamos en general, ¿ya pueden ver la pantalla? Gracias. Bien, entonces, vamos a hablar de las inmunodeficiencias primarias. He puesto una capilla abajito donde dice que el diagnóstico precoz de estas inmunodeficiencias, ¿no?, es fundamental para evitar secuelas permanentes o muerte del niño o comprometer el éxito del tratamiento definitivo. Que quiere decir que, de preferencia, ¿no?, es importante, ya les digo yo, no necesariamente tienen que ser pediatras, pero sí poder reconocer ciertas situaciones para poder catalogarlo o intentar mandarlo pues mínimamente al pediatra, ¿no? Y que el pediatra obviamente tenga pues el conocimiento del manejo de estas enfermedades, ¿no?, con el apoyo de repente de inmunología, ¿de acuerdo? Generalmente pues son trastornos ya de inmunodeficiencia primaria que son pues, a ver, actualmente están en estudio, ¿vale? Ahorita han catalogado que son más o menos 400 errores innatos de la inmunidad, pero que esto va a ir creciendo de a poco, ¿no? Esto es lo que son identificados. Estas inmunodeficiencias, ¿no?, pueden variar desde problemas leves, siendo trastornos, ¿no?, a problemas de trastornos potencialmente mortales, ¿no?, que se pueden presentar desde la infancia hasta la edad adulta, ¿ya? La mayoría de veces, ¿cómo reconoceremos esto? Ya lo veremos cuando vamos a observar infecciones recurrentes o crónicas en un paciente pediátrico, ¿ya? Existen pues infecciones que a veces se presentan en los niños y no necesariamente pues tienes una inmunodeficiencia. La mayoría de niños, por el sistema inmunológico todavía, como dijo Karen, bajo, no, mejor dicho, en desarrollo, ¿no es cierto?, tiene derecho a infectarse o a comúnmente caer con ciertas patologías, por ejemplo las respiratorias. Se menciona que un niño normal tiene derecho, por así decirlo, de 6 a 8 veces al año de caer con infecciones respiratorias, por ejemplo, ¿no? Su típico resfrío, su típico catarro. Ahora, con el tema de la pandemia, mucha gente va a decir, yo en pandemia nunca me enfermaba. Obviamente, todos estuvimos en confinamiento. Con la vuelta al cole, nuevamente hemos empezado otra vez a tener mayor recurrencia de pacientes pediátricos que están con infecciones respiratorias y caen mensualmente, ¿no? Y la mamá se preocupa y dice, no tendrá algún tema más. Bueno, ya veremos cuando catalogamos al niño como un inmunodeficiente versus a un paciente normal que tiene derecho a enfermarse, ¿no? Ahora, hay infecciones que son de inmunodeficiencias primarias que no necesariamente tienen que estar asociadas a retraso del desarrollo o a otras enfermedades, ¿no? Como que sí también vamos a ver inmunodeficiencias que sí están asociadas a ciertos retrasos o a ciertos síndromes, ¿no? Bien, vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando, ¿no? Como definición exacta. Como ya les dije yo, este grupo de enfermedades solo representa en el grupo pediátrico el 10% de la población, ¿ya? De 10 niños, un niño puede tener un tema, ¿no?, de inmunodeficiencia primaria, que se define como una serie de enfermedades heredadas, ¿vale? Aquí es muy importante el patrón genético, ¿no? Muchos se van a preguntar por qué le da esto a mi hijo. Bueno, genéticamente hay siempre relación y va a predisponer que estos pacientes caigan con infecciones graves, con respuestas pues muy, muy malas ante tratamientos que podamos dar, disregulación inmune de la autoinmunidad, respuestas inflamatorias y malignas, donde van a precisar tratamientos antibióticos más intensos o prolongados. Hay que diferenciar de las inmunodeficiencias secundarias, que, bueno, se dan, obviamente, tras, de repente, a fármacos o tratamientos inmunosupresores que hayamos podido utilizar en los pacientes sanos,
o enfermedades que cursan con pérdidas de anticuerpos o linfocitos, como por ejemplo el síndrome nefrótico o la malnutrición, ¿no? Entonces, primario es básicamente heredado, como lo pongo acá en rojito, ¿ya? En cuanto a la epidemiología, bueno, estas enfermedades en Europa, Estados Unidos, son mucho estudiadas. En el Perú, Latinoamérica, pues estamos trabajando en ello. De hecho, los datos que se tienen de aquí, de Perú, son pocos, aunque sí hay, ¿no? Sí hay un centro de donde se catalogan las enfermedades de este tipo, ¿no? No tengo datos acerca de, pues, el mundo, Europa y Estados Unidos, ¿no? La prevalencia es de 1.200 a 2.000 personas, siendo más frecuente en personas con patologías con fibrosis quísticas o esclerosis múltiple. Lamentablemente, pues los varones son los que están más afectados, es más frecuentemente ligado a los hombres, ¿no? Al cromosoma X, en el cromosoma X, ¿ya? Y mire, acá hay un punto importante, si se dan cuenta, tanto la distribución como la prevalencia varían en los distintos grupos humanos debido a las características genéticas y al acceso de los recursos diagnósticos, ¿no? Acá pongo entre paréntesis que más del 70% no han sido diagnosticados, y ahí va lo que les digo, ¿no? Hemos perdido o perdemos mucha información, lamentablemente, por un mal sistema de repente de contabilización epidemiológica o de detección de esta enfermedad, ¿no? O sea, todavía queda un mundo por descubrir. 70% de estas enfermedades no han sido diagnosticadas. Las más frecuentes son las que afectan al sistema humoral, ¿vale? Y bueno, acá hay unos factores, un ratito por favor, de riesgo de inmunodeficiencia e infección. Por ejemplo, antecedentes familiares de inmunodeficiencia o muerte prematuras, consanguinidad, origen étnico, infecciones maternas crónicas agudas perinatales, hipertensión, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencia a medicamentos inmunosupresores. Otros factores que pueden provocar un parto prematuro, un bebé pequeño para edad gestacional, aberraciones genéticas, ¿no? Existen algunos factores de riesgo que pueden estar asociados a las inmunodeficiencias. Cuando yo sospecho, ¿no? de una IDP, cuándo son los signos de alerta, ¿no? Para decir, oye, este niño puede ser un posible paciente con IDP, o sea, inmunodeficiencia primaria. Estudiar, ¿no? Si el niño o el paciente cumple más de dos de estos criterios, ¿no? Por ejemplo, más de 4 nuevas otitis en un año, eso no es normal. Más de 2 sinusitis graves en un año. Más de 2 meses de tratamiento antibiótico con escasa mejoría. Más de 2 neumonías al año. Dificultad para aumentar peso o crecer normalmente. Presencia de abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes. Muget, o sea, la coloración blanquecina, producto de una infección micótica, ¿no? En la boca, en la lengua, después del primer año de vida, ¿no? O infecciones micóticas de la piel. En general, necesidad de antibióticos endovenosos para tratar infecciones y más de 2 infecciones invasivas, incluida la septicemia, ¿no? Y una historia familiar, obviamente, de IDP. Vean ustedes que hay 10 clásicos signos que se pueden catalogar si cumple más de estos 2 criterios para que ustedes piensen, ¿no? Que podemos estar frente a un paciente. Ejemplo, el número 1, ¿no? 4 nuevas otitis en un año. Tenemos un paciente con bajo peso, por ejemplo, acá dice dificultad para aumentar peso, número 5, o crecer normalmente, asociado a un cuadro, o 4 repeticiones al año de otitis media. Estaríamos pensando, sospechando, alertándonos que podríamos estar frente a un paciente con inmunodeficiencia primaria, ¿no? Hay algunas características clínicas sugerentes de las inmunodeficiencias, ¿no? En general, pues acá se ha dividido según el tema infeccioso, ¿no? En general, hay infecciones graves, ¿no? Estos pacientes son pacientes que tienen tendencia a caer con infecciones graves por gérmenes poco frecuentes, como micobacterias, serratias, nocardias, u otros gérmenes oportunistas, como Pneumocystis jirovecii. Infecciones por gérmenes comunes, bacterias biogénicas o capsulares, herpes virus, ¿no? Con tendencia a una evolución mala, ¿no? O recurrente, ¿no? Una presentación atípica en la enfermedad. En relación a gérmenes vacunales, estos pacientes tienen tendencia a tener pues mayor respuesta a los gérmenes vacunales, causando o teniendo infecciones invasivas
tras la vacunación, ¿no? La respuesta demasiado alta frente a las vacunas. Enfermedades vacunales, por ejemplo, tras la BCG, pudiendo causar la BCG diseminada, poliomielitis, diarreas por rotavirus muy exageradas, ¿no? A nivel gastrointestinal, ¿no? Estos pacientes con inmunodeficiencia tienen mayor tendencia a presentar o debutar enfermedades inflamatorias intestinales que pueden debutar antes de los 6 años, ¿no? Enfermedades con cursos agresivos, con mala respuesta al tratamiento, afectaciones perianales graves, afectaciones o asociación de obstrucciones intestinales, atresis intestinales, ¿no? Es decir, hay un abanico, digamos, de presentaciones clínicas, en este caso gastrointestinales, que se pueden presentar, ¿no? Pero obviamente una situación aislada no va a conllevar a pensar que es solamente una inmunodeficiencia primaria, ¿no? Hay que ver, obviamente, en los signos, o juntamos criterios para poder pensarlo, ¿no? Aquí he mencionado algunas gastrointestinales, algunas a nivel endocrinológico, reumatológico y neurológico, ¿no? Por ejemplo, presentaciones de enfermedades autoinmunes, de repente por algún tratamiento, una enfermedad que no tiene buena respuesta al tratamiento habitual, ¿no? Enfermedades endocrinológicas, ¿no? Más de 2 enfermedades autoinmunes concomitantes, por ejemplo, de repente un problema de artritis reumatoide, o más de repente un lupus, ¿no? A nivel dermatológico, ¿no? Eritrodermia neonatal y dermatitis, ¿no? Cabello plateado, albinismo parcial, cabello ralo frágil, telangiectasias, ¿no? Verrugas, moluscos diseminados, ¿no? Presentaciones atípicas, ¿no? Hay otras lesiones cutáneas extensas, por ejemplo, aquí en esta imagen van a ver una lesión en piel, aparentemente pues puede ser una ictiosis, ¿no? Que es una descamación de la piel. No todos tienen esa tendencia a presentarlo, ¿no? Pero este paciente sí tiene, por ejemplo, una presentación de este tipo, este debut. En cuanto a los problemas pulmonares, ¿no? Por ejemplo, neumonías intersticiales linfoides, a nivel hematológico y oncológico, ¿no? Suelen cursar, pues, problemas de este tipo con asociación de 2 citopenias, ¿no? Cuando hablamos de citopenias, hablamos de una disminución de repente en la cantidad de glóbulos blancos, las plaquetas, que pudieran estar asociados, o un síndrome de Evans, por ejemplo. El síndrome de Evans no solamente son 2 citopenias, sino que también vamos a ver alguna otra alteración del paciente, como de repente falla de Medro, algún tema característico dismórfico, algún problema óseo en el paciente, ¿no? Entonces, yo sé que ahorita ustedes van a decir, todos estos temas me tengo que estudiar, todos estos puntos. En realidad quiero que se sepa, ¿no? Que en ciertos aparatos y sistemas pueden haber estas alteraciones, ¿vale? Y ustedes me van a decir, ay doctora, entonces una leucemia es una inmunodeficiencia primaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, podríamos decir de que, claro, el paciente con inmunodeficiencia ha tenido que tener un tema genético, básicamente, para poder tener esta enfermedad. Pero no solamente el hecho de tener este problema hematológico lo hace como un inmunodeficiente. De repente tendríamos que asociarlo a otro criterio más. ¿Ya? Bien, en cuanto a la clasificación de las inmunodeficiencias, ¿no? Existe una nueva clasificación hecha en el 2020, es lo último que he encontrado, ¿ya? Donde catalogan pues estas inmunodeficiencias, ya le han puesto nombre y apellido, ¿no? Y son 10 tipos, ¿no? 10 grandes inmunodeficiencias, ¿no? Las voy a mencionar, sí vale que las conozcan, más o menos por cultura general, ¿vale? Y sabemos que hay inmunodeficiencias que afectan a la inmunidad celular y humoral, inmunodeficiencias bien definidas, o relacionadas con algún síndrome, deficiencias predominantemente de anticuerpos, enfermedades de disregulación inmune, defectos congénitos en el número o función de fagocitos, defectos de la inmunidad intrínseca o innata, trastornos autoinflamatorios, deficiencias de complemento, fallas medulares y fenocopias de inmunodeficiencias primarias, ¿ya? Hay que saber o acordarse que existen 10 grandes errores innatos de la inmunidad, ¿ya? Y por ahí de repente vamos a hablar de los más frecuentes, ¿no? No hace falta que se los aprendan todos de memoria.
pero voy a hablar de 4 principales inmunodeficiencias catalogadas, ¿ya? Para conocer más o menos de qué va. Tenemos la inmunodeficiencia predominantemente de anticuerpos, ¿vale? Que es la que constituye más del 50% de todo este tipo de inmunodeficiencias, ¿ya? Es la más frecuente, ¿ya? Y esta pues se debe básicamente a deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A, gamma globulinemia ligada al cromosoma X o recesiva. Es un déficit o hay un déficit de subclase de inmunoglobulina G, déficit de anticuerpos específicos, y es un tipo de pues, hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. Esta no se va a presentar en los primeros meses de vida, ¿ya? Básicamente porque la mamá va a mandar pues, por la vía transplacentaria inmunoglobulina G materna que va a proteger al bebé durante todo este tiempo, ¿no? Pasado una temporada, más o menos a partir del 5º o 6º mes, vamos a observar que empieza el debut de esta enfermedad, ¿no? Sobre los 5 o 6 meses, con infecciones a repetición del paciente, ¿no? Algunos de ellos pueden tenerlos hasta la edad adulta. ¿Y a qué se refiere con infecciones recurrentes? Enfermedades respiratorias que cursen con bronquiectasias, digestivas, ¿ya? O sea, con gérmenes que normalmente no le podrían dar a cualquier niño, ¿no? A eso voy. Puede cursar con problemas hematológicos, con citopenias, linfoproliferación de granulomas, presentación de neoplasias, ¿no? Hematológicas o digestivas. Aquí está el esquema resumen para poder detectar, ¿no? Miren, los he puesto acá para que sea un poco más fácil. Efectos de la producción de anticuerpos, ¿no? Tipos de infecciones. Mencioné las respiratorias, aquí tenemos otitis, meningitis, sepsis, efusiones cutáneas, etcétera, ¿vale? Si encontramos infección en una sola localización, en general no es una inmunodeficiencia, pero si vemos más de 2 signos de alerta, podemos estar ante una IDP posible. Se hace una exploración física del paciente, hay ausencia de amígdalas o nódulos linfoides, amígdalas y nódulos linfoides presentes, cualquiera de las 2 situaciones puede ser una inmunodeficiencia. Se ha de hacer unos estudios de laboratorio. Y es aquí donde, básicamente, aquí puede entrar a tallar hasta aquí, de repente el pediatra, ¿no? Donde podemos pedir un análisis cuantitativo de inmunoglobulinas y de repente un hemograma para encontrar ciertas situaciones hematológicas, como les mencioné anteriormente, para poder estar frente a una posibilidad. Ahora, hay un recuento de inmunoglobulinas, ¿ya? Que no hace falta que se la aprendan de memoria ustedes, pero que sí nosotros tenemos que catalogarlas según estos cuadros. Si salen alteradas, más un problema hematológico de base, de alguna citopenia mencionada, ¿vale? Podemos estar pensando que sí se puede hacer una derivación al subespecialista, un inmunólogo, ¿no? Que puede darnos ya más aproximación de que sí puede estar ante una inmunodeficiencia primaria. Hasta aquí podemos actuar los pediatras, ¿de acuerdo? En cuanto a las inmunodeficiencias combinadas, estas de acá van a constituir 15% de todas las IDP, con la característica de que son muy graves, ¿no? Estas tienen alteración del linfocito en producción de anticuerpos, ¿ya? Y se produce en ellas un déficit de linfocitos T con afectación de los linfocitos natural killer y B, y van a cursar con disminución de las inmunoglobulinas. Estas se van a presentar desde el nacimiento. Tenemos pacientes neonatos que cursan con infecciones muy graves a nivel respiratorio y digestivo, ¿de acuerdo? Por gérmenes que van a estar implicados, como les digo, gérmenes severos y o gérmenes oportunistas como hongos y o micobacterias, ¿no? En estos tipos de enfermedades se catalogan pues como enfermedades severas y van a constituir una urgencia como tal, y esto lo vemos básicamente quizás en el inicio de la enfermedad al nivel neonatal, ¿ya? En la adolescencia o en la edad adulta suelen tener signos de disregulación inmune como granulomas, linfoproliferaciones, enfermedades pulmonares intersticiales, y aquí también les he puesto un gráfico para resumir esto, ¿no? Estos efectos celulares o combinados graves pueden cursar con falla de medro, escasa ganancia ponderal, reacciones adversas tras vacunas, infecciones recurrentes o infrecuentes y diarreas refractarias. Exploración física, si este paciente cumple más de 2 de estos signos de alerta, como les he dicho, ¿no? Se hace una exploración física a nivel, si hay dismorfismos, hay algún problema cutáneo, ausencia de tejido linfoide. Nosotros básicamente lo que pedimos es un control de análisis sanguíneos de laboratorio, donde pedimos un hemograma, se puede observar linfopenias,
¿no? Podemos pedir inmunoglobulinas y descartar si estos casos, ¿no?, de VIH, por ejemplo, ¿no? Porque el VIH es una enfermedad donde la cual el niño puede presentar también este tipo de problemas desde el nacimiento. Esta enfermedad inmunodeficiente es muy grave, vuelvo a repetir, lo he remarcado varias veces, y bueno, pues se debe de repente derivar lo más pronto posible para evitar secuelas a la larga de los pacientes. Bien, como tercer gran inmunodeficiencia tenemos los defectos del sistema del complemento, ya constituyen el 10% de las inmunodeficiencias, y bueno, pues hay que reconocer, perdón un ratito que no se ha cargado esto, que el sistema de complemento, ya aquí hay otro recuadro que tendría que salir, no ha salido. El sistema de complemento pues tiene básicamente una función principal, que es una actividad antiinfecciosa, antiinflamatoria, que se encarga de la eliminación de células fagocíticas, ¿no? El déficit del sistema de complemento va a causar, ¿no?, con esta afectación a este nivel, infecciones sinopulmonares recurrentes por gérmenes encapsulados, ¿no?, y puede cursar con enfermedades pues severas de inmunocomplejos, principalmente el lupus eritematoso sistémico. El recuadro de resumen, ya tenemos típicamente pacientes que cursan con otitis, neumonías, bacteriemias, meningitis, ¿no?, a las cuales se debe hacer el estudio básico. Vean ustedes que a cada rato voy repitiendo que con un hemograma, con un estudio de inmunoglobulinas, podemos detectar muchas cosas, ¿no? Otra característica de efecto del complemento pueden ser pacientes que cursan con angioedema, edemas laringeos, dolores abdominales, antecedentes familiares, y aquí hay estudios que se pueden realizar ya más específicos del complemento, como son C3, C4, C1, si alguno de ellos están alterados, también pues vamos a necesitar el apoyo de los inmunólogos, ¿no? Y finalmente, defectos en el número o función de los fagocitos, ¿ya? Son 4 grandes grupos que les he puesto acá para conocer, ya que son los más frecuentes, los más estudiados, ¿no? Y pueden manifestarse en este último en cualquier edad, ¿no? Y aquí tenemos pues la clínica de estos pacientes, ¿no? Pacientes que presentan a repetición problemas mucocutáneos, aftas, periodontitis, fenómenos inflamatorios recurrentes, colitis, pleuritis, presencia de granulomas, déficit de repente o problemas de cicatrizaciones. Vale la pena recordar acá en antecedente importancia de problemas para la cicatrización, caída retardada del cordón umbilical, ¿no? Muchos de nosotros podemos tener esto, ¿no?, en realidad, y lo vamos dejando con el tiempo, pero habría que ir observando qué otra característica más tienen estos pacientes, ¿no? Aquí les he puesto también el cuadro resumen. Pacientes con defectos inmunológicos de los fagocitos, presencia de abscesos en la piel, granulomas gastrointestinales, linfadenopatías, alteraciones musculoesqueléticas, etc. Entonces, si ya tenemos estos signos de alarma, sí, pues vale la pena que con un básico examen físico, con un básico conteo del historial genético del paciente, más de repente el estudio básico de un hemograma, un inmunoglobulinas, por ahí, ¿no?, podamos nosotros sospechar que estamos frente a este tipo de pacientes, ¿no? Bien, y aquí está el resumen de estos 4 grandes grupos, ¿ya?, para poderles un poquito más fácil esta situación. Por ejemplo, las inmunodeficiencias combinadas son infecciones graves y respuestas postvacunales, ¿de acuerdo? Se presentan desde el nacimiento y hay algunos gérmenes que están más asociados, que son gérmenes y bacterias oportunistas. En cuanto a las inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos, tenemos las infecciones respiratorias, digestivas recurrentes, meningoencefalitis, presentación a partir del 5º a 6º mes en adelante, por gérmenes encapsulados, la mayoría de veces. En cuanto a los defectos de número y función de las células fagocíticas, infecciones recurrentes cutáneas, respiratorias, digestivas, linfadenitis, problemas hepáticos, colitis, se presentan en cualquier edad. Las bacterias o gérmenes más asociados, en este caso son las catalasas positivas. En cuanto a micóticas, las cándidas aspergillus y micobacterias. Y las últimas, que son las de defecto de cascada de complemento, son infecciones biógenas o meningitis o sepsis, las cuales se presentan también en cualquier edad. Bien, ya está básicamente el diagnóstico. Les he mencionado un poquito el estudio de la historia clínica, antecedentes familiares, historia de atopía, consanguinidad, linfomas,
procesos autoinmunes familiares, abscesos, infecciones a repetición, muertes precoces, de repente, ¿no? La mamá ha tenido 2 o 3 más bebés pérdidas, por ejemplo, ¿no? Eso es como antecedente para nosotros en un pacientito, en un niño que tenga, de repente, alguna característica mencionada, alguna sospecha, de repente, cuándo empezó la primera vez que el niño se enfermó, se infectó, de repente hubo una reacción vacunal, ¿no? Hay algún tipo de retraso del crecimiento, del desarrollo del niño, retraso de la caída del cordón umbilical, ¿no? Entonces, esto para nosotros es importante a la hora de las preguntas que hagamos a nuestros pacientes. La exploración física minuciosa, ¿ya? Desde la cabeza a los pies, desde el tipo de pelo, los rasgos faciales, proporciones corporales, presencia de enopatías, lesiones cutáneas, afectación de repente a nivel cardiovascular, visceromegalias, es decir, siempre me gusta que sean muy minuciosos a la hora de evaluar un paciente, ¿no? Porque dices, ah, mira, ese niño cae 5 veces con otitis en este año y encima pues tiene 1 año y pesa 6 kilos y vas y preguntas antecedentes, señora, mira, sí hizo reacción vacunal, estuvo en la NEO hospitalizado cuando nació, a más tengo pues un antecedente de que yo he tenido 3 pérdidas, me dice la mamá. Entonces ya estamos entrando a sospechar que podemos estar frente a una inmunodeficiencia primaria, ¿no? Evaluaciones ya les he mencionado con un simple hemograma. Vemos que en el hemograma muchas veces pueden haber citopenias, ¿ya? Que es la característica, cualquiera de ellas, linfopenia, neutropenia, trombopenia, ¿vale? Alguna afectación en la lámina periférica. A nivel bioquímico solemos solicitar pues, un estudio bioquímico para ver si hay alguna pérdida de proteínas, alguna alteración renal, y la cuantificación de inmunoglobulinas, que les he puesto acá, sobre todo la G, la A, M y la E, ¿ya? Recordemos que en los 2 o 3 primeros meses de vida, la inmunoglobulina G puede ser normal, ¿ya? Porque la mamá pues pasa esta inmunoglobulina en el último trimestre del embarazo, ¿de acuerdo? En cuanto a la cuantificación de las inmunoglobulinas, no se preocupen, no tienen por qué aprenderse de memoria cuánto está el valor normal de inmunoglobulina G, A, M, ¿no? Sino que se los he puesto para conocimiento, ¿no? Normalmente los recién nacidos, vean ustedes, ¿no? A nivel, nos vamos hacia los linfocitos, se dan cuenta que nacen normalmente con unos linfocitos elevados, ¿no? 2200 a 6900, y que en la edad adulta, pues, va a ir disminuyendo, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? A nivel neonatal, recién nacido, tenemos de que hay mayor respuesta o hay una linfocitosis, ¿no? Normal, fisiológica, que va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿ya? De la misma manera, ya vamos a ver la inmunoglobulina G, A y M, en la cual al inicio de la vida, estas pueden estar, pues, en términos o valores bajos o normales, que con el tiempo, pues, las vamos, digamos, reforzando y estabilizando, ¿no? Ejemplo, veamos la inmunoglobulina A en recién nacido, ¿no? Aquí en miligramos, de 1 a 4 miligramos al nacimiento, versus en la etapa adulto, que es de 70 a 400 miligramos por decilitro, ¿no? Hay un aumento de estos con la edad adulta. Bien, voy a mencionar el síndrome de inmunodeficiencia, por ejemplo, el síndrome de Wistot-Aldrich, ¿no? Que es una inmunodeficiencia, ya va a cursar con trombocitopenia, sangrados, hematomas, eczemas, infecciones por gérmenes encapsulados. Enfermedades ataxia, telangiectasia, va a cursar con enfermedades sinopulmonares crónicos, ataxias cerebelosas, telangiectasias oculocutáneas. El síndrome de Lee-George también es una inmunodeficiencia, caracterizado pues, ¿no? por convulsiones, hipocalcemias, hipoparatiroidismo, cardiopatías, fases anormales, infecciones neonatales, desde el nacimiento, pues tamizajes neonatales anormales. Bueno, pues finalmente para descartar las causas secundarias de inmunodeficiencia, ¿no? Es decir, puede ser que sea causante esta inmunodeficiencia por un VIH, por ejemplo. Claro, hay que descartar, ¿no? Hay que sacar todo lo que puede haber causado, de repente, el caso anterior que les mencioné, ¿no? Paciente de 1 año que tiene otitis a repetición 4 veces, encima ha estado hospitalizado en NEO, tiene MUED oral, tiene retraso en el peso, hay que descartar inmunodeficiencias como por VIH, ¿no? Por citomegalovirus, hay que sacar cultivos, ¿no? Hay que sacar de repente algunos estudios o complementos más.
para descartar que no sean las causas. Una vez hayamos descartado que no es esto, por ejemplo, podemos estar pensando que es de tipo primario, ¿ya? Bueno, y finalmente, pues los estudios de evaluación, estudios complementarios, evaluaciones terciarias, ya se los he mencionado para conocer que hay otros estudios que se van a hacer, no lo vamos a hacer normalmente los pediatras, lo vamos a derivar probablemente al inmunólogo, ¿no? A los genetistas, para determinar si hay alguna alteración a nivel genético, ¿no? Ya, para poder darle nombre y apellido a la inmunodeficiencia, ¿no? Y bien, una vez hayamos detectado que ya estamos frente a un paciente con inmunodeficiencia, por algún motivo ya tenemos el diagnóstico, sabemos que es un inmunodeficiente primario, hay que tener en cuenta pues medidas generales. Estos pacientes pues tienen que tener un soporte nutricional, dependiendo obviamente de qué tipo de inmunodeficiencia estemos, ¿no? Hay que suplementar con vitaminas, aportes enterales, alimentación, dieta balanceada, prevenir infecciones en estos pacientes, ¿no? Hay que estar perennemente, si no hay respuesta a alguna vacuna, pues vacunando de repente ante la influenza anual, neumocócico, ¿no? En cuanto a la transfusión de hemoderivados, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, porque tenemos que tener en cuenta que sean, a la hora de transfundir, sangre irradiada o con citomegalovirus negativos, ¿no? Porque si no, definitivamente podríamos complicar con una simple transfusión a nuestro paciente. Y el soporte emocional y psicológico, pues, ¿no? Hay pacientes que tienen este tipo de inmunodeficiencias, y de hecho no es maravilloso pues estar con ciertas restricciones, ¿no? De vida, ¿no? Como por ejemplo, no puedes jugar como cualquier otro niño, tienes que comer con una dieta específica, ¿no? Entonces, esto, crean o no, es bastante fastidioso, no solo para el niño, para toda la familia, sí, ¿no? Entonces, hay que tener un apoyo emocional para todos ellos, ¿no? En cuanto a las vacunas, ya, evitar la vacunación con gérmenes vivos, sobre todo el sarampión, rubiola, paratoiditis, varicela, polio oral y BCG, ya, vacunas de gérmenes inactivados, y la vacunación que les menciono, ¿no? De influenza, gripe, antineumocócica, antimeningocócica y triple vírica, ¿no? Bien, estas últimas partes generales del tratamiento, ya sí se menciona que debería, pues, en algunos otros países, de detectar de repente que estamos frente a un hijo con inmunodeficiencia primaria, se pediría conservar eventualmente el cordón umbilical, ¿no? Para utilizarlo en mis hijos posteriores, diría yo, ¿no? O sea, si estamos ante esta situación. Claro que aquí en Chiclayo estamos años luz todavía de poder realizar esto, ¿no? Importante, pues, ante toda esta situación, pedir, pues, un estudio hematológico básico, estudio de inmunoglobulinas, impulsar al cribado neonatal. Vean ustedes, pues, hoy por hoy, en el Perú se realiza, pues, el despistaje, ¿no? De enfermedades neonatales, ya, sobre todo la que estamos estudiando más es el hipotiroidismo, ¿vale? Pero existen otros tipos de cribado neonatal que debería realizarse desde pequeñitos para evitar secuelas, ¿no? Bien, ¿qué más? La terapia génica, bueno, una vez detectado, lo menciono por verlo así nada más, ya una vez detectado la enfermedad o la inmunodeficiencia y se le atribuye de repente a un gen defectuoso, hay cambio, ¿no? de ese gen por uno normal. Claro, esto lo hacen los países que están en el primer mundo, pues, ¿no? Donde se hace la transferencia de un gen nativo sano, ¿no? Al afectado, ¿no? Para resolver el defecto. Bien, en cuanto a los tratamientos, los he mencionado, ¿no? En estos casos de que ya hayamos detectado al paciente con esta inmunodeficiencia, ¿no? Hay tratamientos sustitutivos con gamma-globulinas, tratamientos antibióticos específicos, fisioterapia respiratoria, drenajes posturales, uso de inmunosupresores como ciclosporinas, aciatropina, para pacientes con citopenias e inmunocompetentes, pacientes con problemas digestivos, uso de mesalazina, corticoides orales o enterales, ¿no? Y bueno, en general, esto lo he mencionado, pues, para el tercer grado de atención del paciente, ¿no? En cuanto al trasplante de progenitores hematopoyéticos, pueden extraerse de las células óseas, de sangre de cordón umbilical o de sangre periférica.
trasplantes, ¿no?, de donantes idénticos emparentados. Bien, esto lo voy a pasar porque no es tan así. Y bueno, como final y conclusión, ya sé que he mareado un poquito por ahí, si ustedes están ante una alta sospecha de que estamos ante un posible niño con inmunodeficiencia, ¿ya?, van a acordarse de mí siempre. Todo niño tiene derecho a enfermarse, ¿de acuerdo? Van a ser de repente ustedes papás, o tienen hijos, o tienen familia, niños, y van a preguntarse siempre, ¿por qué mi hijo cae cada mes o cada 2 meses con la gripe? ¿No? Es una gran pregunta. ¿Mi hijo tiene alguna inmunodeficiencia? No. Primero hay que observar al paciente. Antecedentes prenatales, natales, no hay ninguno de esos, tranquilos nomás. Un niño tiene derecho a caer de repente con sus infecciones repetitivas, porque estamos en estación del año donde hay más gérmenes de este tipo, la vuelta al cole y tal, nos lo preguntan muchísimo los papás. Pero si nosotros observamos que estas infecciones, ¿no?, ya llevan o conllevan a problemas respiratorios severos, como los signos de la alarma que les he puesto anteriormente, ¿no?, donde ustedes ven de que hay 4 otitis al año, presencia de abscesos, desarrollo alterado, ganancia de peso inadecuada, estamos ante una posibilidad. ¿Qué hago? Yo como médico general, por ahí uno de ustedes, unos alumnos me preguntaba, ¿y qué hago? Lo tienes que derivar, obviamente, ¿no? Ya si ustedes detectan en primera instancia eso, derivas a pediatra, pediatra hace un poquito más de énfasis en todo lo mencionado, pedimos unos análisis básicos, y si estamos pues ante una posible IDP, lo que hacemos es referir al inmunólogo. ¿De acuerdo? Bien, ¿preguntas? Se acabó la exposición. Hola. ¿Siguen por ahí? Bien, entonces para recapitular, los signos de alerta básicamente son los que me interesa que aprendan, ¿de acuerdo? ¿Qué es una inmunodeficiencia primaria versus secundaria? 3, por ahí me gustaría que aprendan algunas de las inmunodeficiencias más frecuentes, ¿ya? Para hacer el diagnóstico básico, lo he repetido 20 veces, ¿qué podemos hacer? Y con respecto al tratamiento, pues ya nos lo dejan a nosotros con los inmunólogos, pues, ¿no? Pero sí he mencionado que existen, pues, algunos cuidados que deben también conocer con estos pequeños pacientes, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Algún aporte? ¿Alguien? ¿No? Se durmieron, ¿verdad? A ver, vamos a ver, voy a pasar lista finalmente. No, chicos, gracias por recuperar la clase, los 12 participantes. Y nada, ya les estoy hablando para la última clase del síndrome febril. ¿Ya? Gracias, doctora. Gracias, Chao. doctora. Chao, nos vemos. Buen fin.